¿Ustedes han visto la serie de Walking Dead? Yes, sir. Okay. Para los que no han visto esa serie, se trata de zombies. Es una plaga de zombies. Durante las primeras temporadas, lo único que las personas hacían en este show era evitar el peligro que estaba allá afuera. Era corriendo para que los zombies no los alcanzaran, porque si los zombies los alcanzan, los muerden o lo que sea. Si una persona moría porque el zombie lo mató, ¿qué era lo que ocurría? Se convertían en zombies. Ahora, yo solamente vi algunas de las temporadas, no las he visto todas, porque creo que hay como 14 seasons ahora, pero sí vi suficiente de la serie como para cuando llega un punto en la serie donde toma un giro, y este giro lo cambia todo. Resulta que alguien muere en la serie, pero no por causa de un ataque de zombies. Y lo que ocurre es que la persona que murió, que no fue atacado por zombies, regresa como zombie. Ahora, esto cambia todo, porque nos damos cuenta en ese momento de que la condición que hace que las personas se conviertan en zombies no estaba allá afuera, estaba aquí adentro. Ya la persona tenía la condición que causaba que se convirtiera en zombie. Y ustedes se estarán preguntando por qué es que yo estoy hablando de zombies esta mañana, y es porque ese giro que toma la serie, ese descubrimiento en el show, yo creo que ilustra mucho la relación entre los matrimonios. Si alguien les preguntara a ustedes, ¿cuál es el problema más grande que existe en el matrimonio? Bueno, la persona probablemente diría, me casé con la persona equivocada. O tal vez es que no somos compatibles. O tal vez, y esta es una de mis favoritas, es falta de comunicación. Cada vez que nosotros vamos a una conferencia de matrimonios, si ustedes estuviesen jugando bingo, ¿verdad? Y cada vez que dijeran falta de comunicación, la falta de comunicación aparentemente es la raíz de todos los males en el matrimonio. Pero cuando nosotros miramos la Escritura con detalle, nos damos cuenta de que, al igual que echándole la culpa al zombie allá afuera, el problema del matrimonio no es externo. Cuando decimos que es falta de compatibilidad o falta de comunicación, o los casamos con la persona equivocada, lo que estamos haciendo es poniendo la causa del problema del matrimonio y describiéndolo como una amenaza externa. ¿Qué se puede evitar? ¿Cómo se puede evitar? Pues consigue la persona correcta y así se resuelve el problema. O tal vez consigue la técnica correcta. Si el problema es falta de comunicación, pues entonces hay ciertas técnicas en donde nos podemos ayudar a comunicarnos mejor y eso resuelve el problema. El asunto es que la Escritura enseña que esa persona perfectamente compatible no existe. Porque todos nacimos con la condición que amenaza la salud matrimonial. Y el poder vencer esa condición proviene de afuera, proviene del Espíritu Santo. Toda pareja, sin importar cuán enamorada esté al principio, eventualmente va a chocar con la misma pared, y es el egocentrismo. Queremos nuestra propia comodidad, nuestras propias preferencias, que se satisfagan nuestras propias necesidades, y nuestro cónyuge quiere lo mismo. Si ese no es el caso suyo, ¿verdad? Si usted dice, no, eso no me describe a mí, ¿verdad? Corríjame. Y felicitaciones. Pero la mayoría de la gente, este es el problema.
Yo recuerdo el día, y yo he hecho esta historia otras veces, pero la voy a hacer de nuevo porque para mí fue un pivote en mi vida. Yo recuerdo el día en que yo me enteré de esto. Llevábamos como unos, no sé, la verdad es que no me acuerdo exactamente, pero unos 3 años tal vez, no menos, 2 años maybe. Y entonces yo trabajaba en esta firma de contabilidad en donde nosotros trabajábamos 12, 15 horas diarias. Y un día yo llego a casa y son como las 3 de la mañana y entro al cuarto y la luz está apagada, pero yo oigo a mi esposa que dice, ¿dónde tú estabas? Y yo digo, bueno, estaba trabajando y luego que salimos de trabajar como a eso de la 1, pues me fui con los muchachos a late dinner. Y ella me dice, ¿y no pudiste llamar? Y yo dije, ¿por qué? Para saber dónde tú estabas. Y yo, pues si yo estoy en el trabajo, y si no estoy en el trabajo, estoy comiendo, si no estoy comiendo, estoy aquí. Sí, pero debiste haberme llamado. Y yo digo, ¿por qué? Tú no eres mi mamá. O algo así. Uh-huh. Y ella me dijo, ¿verdad? La línea, que por alguna razón, ¿verdad? Porque no es que sea algo del otro mundo, pero me dice esto: tú no estás soltero, ya, tú todavía, tú no sigues soltero, tú eres un hombre casado. Eso fue lo único que me dijo. Tú no estás soltero. Y por alguna razón que luego, ¿verdad?, me enteré que tiene que haber sido el Espíritu Santo, porque ese es el tipo de cosas que el Espíritu Santo hace, tomó eso y hizo que tuviese significado. Hasta ese punto yo estaba mirando el matrimonio como ella y yo, y ambos somos adultos y ya no estamos viviendo en la casa. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hacen los adultos? Los adultos hacen lo que quieren. Y ella me conoció así. ¿Y por qué quiere cambiarme? Y entonces, no es hasta luego que yo me entero de que el propósito del matrimonio era que ella me cambiara. Y que yo la cambiara a ella. Ese es el propósito del matrimonio. Pero no por otros. Pero no por otros. No por otros. ¿Otros qué? Otros individuos, solo cambiar la persona. No, claro. La idea, ¿verdad? Porque muchas personas dicen esto, ¿verdad? Pues es que ella me conoció de esa forma, y ya se casó conmigo, pues el producto debe haberle gustado, ¿verdad? Porque lo compró. ¿Por qué entonces quiere que yo cambie? Y particularmente los varones actuamos como si nos trampearon, ¿verdad? Como si nos, de alguna manera, nos atraparon, y luego que nos atraparon nos están cambiando el trato. Y entonces vemos que el problema realmente del matrimonio, el principal enemigo del matrimonio, no es la incompatibilidad, ni la mala comunicación, ni el estrés financiero, es el pecado. Específicamente, este profundo egocentrismo que vive dentro de todo corazón humano. Nos casamos pensando que el matrimonio debe suplir todas mis necesidades, pero la Biblia enseña que ese no es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es santificarme. Y vemos que si el matrimonio va a funcionar y va a cumplir ese propósito, necesitamos una transformación de adentro hacia afuera. Ahora, tenemos que estar claros, esa transformación de adentro hacia afuera no la logra el cónyuge. Pero Dios usa el cónyuge como un instrumento para poder lograr esa transformación interior.
El trabajo lo hace el Espíritu Santo y el cónyuge es un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Y vemos esta necesidad de transformación en Efesios 5. En la hoja de ustedes sería la parte B, el elemento que falta, Efesios 5, 18. Pablo está a punto de empezar a dar instrucciones a diferentes grupos dentro de la iglesia, pero antes de dar estas instrucciones, particularmente antes de dar las instrucciones sobre el matrimonio, Pablo da la siguiente exhortación, Efesios 5, 18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, el poder para poder seguir las instrucciones que Pablo va a dar a continuación, que incluye el someterse unos a otros en el temor de Cristo, en el versículo 21, o que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, en el versículo 22, o que los maridos amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, en el versículo 25. El poder para hacer eso proviene del Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir los valores del reino del Dios que proclamamos cuando proclamamos el Evangelio. Y vemos que en sus hojas está mencionado ahí de que el verbo griego que se traduce como sed llenos, en el sed llenos del Espíritu Santo, es de presente continuo, que lo que significa es que una acción, describe una acción continua, ser llenos una y otra vez. Y la lógica aquí de Pablo es que el tipo de amor que el matrimonio requiere no puede ser manufacturado por fuerza de voluntad. No puede ser logrado con mejor técnica. Requiere una obra continua y permanente ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así que a veces pensamos que si miramos un matrimonio y decimos el Espíritu Santo se ve en esa relación, nosotros pensamos que la presencia del Espíritu Santo en una relación es el resultado de una buena relación. Es al revés. La presencia del Espíritu Santo es el requisito para que esa relación sea saludable. Y entonces la pregunta entonces es, si estamos hablando de que el Evangelio, específicamente la acción del Espíritu Santo dentro de los creyentes, son los que es lo que logra que el matrimonio sea saludable, la pregunta entonces surge, ¿cómo es que hace eso? ¿Cómo es que el Evangelio nos transforma para que nuestra relación matrimonial, que recuerden, comenzó con dos personas que son fundamentalmente y por definición incompatibles? ¿Cómo entonces es que el Evangelio, por la acción del Espíritu Santo, transforma a estas personas para que ahora haya un matrimonio en donde se están santificando el uno al otro? Déjeme decir esto de nuevo porque es súper importante, no quiero que pierdan esta conexión. Cuando yo dije al principio de que entramos al matrimonio, particularmente los varones, y no queremos que nos cambien, y no nos damos cuenta de que el propósito del matrimonio es cambiarnos. Pero no cambiarnos en cualquier manera, es cambiarnos en una forma bien específica. Y esa forma en la que el matrimonio debe cambiarnos es en santidad, en donde nosotros crezcamos, en donde nosotros cambiemos cada vez, que crezcamos cada vez más en santidad. En otras palabras, que cada día nos parezcamos más a Cristo. Eso es lo que el proceso de santificación hace. Así que la pregunta entonces es, ¿cómo es que el Espíritu Santo, cómo es que la obra del Espíritu Santo actuando por medio del Evangelio logra eso? Y entonces vemos en sus hojas de que hay tres maneras en las que el Evangelio impulsa al matrimonio. Le voy a pedir a tres personas
que me lean la primera, la segunda, la tercera. Les voy a pasar el micrófono y lean hacia el micrófono para poder grabarlo, para poderlo tener grabado aquí en el audio. Así que 3 maneras en el que el Evangelio impulsa el matrimonio. ¿Cuál es la primera? Dice, el Evangelio reorienta nuestra identidad. Cuando tu identidad más profunda está en Cristo, no en la aprobación de tu cónyuge, ni en tu felicidad matrimonial, no necesitas exigir que tu cónyuge sea tu salvador o salvadora. Dejas de buscar en el matrimonio lo que solo Cristo puede dar. ¿Tiene sentido eso? Dice que si el problema fue que yo entré al matrimonio porque yo tenía estas lagunas, estas necesidades, y entonces encontré a la persona. Esto es tipo Jerry Maguire. ¿Algunos han visto esta película? Jerry Maguire. Ustedes tienen que ver más televisión. ¿Cómo yo voy a tener ilustraciones si ustedes nunca ven películas ni ven televisión? Hay una escena al final de la película de Jerry Maguire, ¿verdad? Es una romantic comedy. Y entonces llega Jerry Maguire y entonces ve a la muchacha con la que él está enamorada y entonces le dice, you complete me. You complete me. ¿Verdad? Yo estaba incompleto, ahora te encontré a ti. You complete me. En otras palabras, si no llega a ser por la muchacha, pues entonces él estaría incompleto toda su vida. Y entonces la razón por la cual ellos se juntan eventualmente es para que el personaje de Tom Cruise, pues entonces ahora tenga al personaje de Renée Zellweger llenando todas sus necesidades. Y claro, ¿qué puede salir mal si es what can go wrong? Pues todo, ¿verdad? Porque ya habíamos visto de que cada persona, si entran a la relación con la idea de que esta persona va a llenar mis necesidades, pues entonces, no sé, pasan 2 semanas y empezamos a decepcionarnos porque no ocurrió. Y es porque no puede ocurrir. Porque estamos esperando de nuestro cónyuge y del matrimonio algo que el cónyuge no puede suplir y que el matrimonio no está diseñado para hacer. Quien único puede salvarte, quien único puede llenar tus necesidades más profundas es Cristo. Y es el mensaje del Evangelio, ¿cierto? El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete. En otras palabras, cambia tu mente, tu manera de pensar, tus actitudes, sobre todo la idea de que tú tienes control sobre tu vida, y cree el Evangelio. Dobla la rodilla delante de Cristo. Entra al reino. Y una vez que entra al reino, esos valores del reino, estas cosas que definen al seguidor de Cristo, empieza a transformarte. Entonces, cuando te transforma, ya yo no necesito ver a mi esposa como una fuente de suplidora de mis necesidades, porque eso es lo que Dios hace. La otra cosa también es que cuando mi esposa comete errores, y los comete, yo también, yo sé que ustedes están sorprendidos, pero yo también cometo errores. Uno tiene la gracia de poder decir que el Señor también está trabajando en ella. El Señor también está trabajando en él. Como decía Sujel Michelén, todos nosotros somos proyectos de reconstrucción. Todos nosotros estamos en el proceso de remodelación. Claro. Y entonces, pues mientras me están remodelando a mí, pues entonces el polvo, el ruido, le molesta al que está al lado mío. Y quien está más cerca de mí es mi esposa. Muy bien, vamos a ver el número 2. ¿Quién me lee el número 2? Agarren el micrófono antes de leer. El Evangelio modela el amor sacrificial. El Evangelio modela el amor sacrificial. El Evangelio nos muestra cómo luce el amor en realidad.
Dios en Cristo entregándose a sí mismo por los que eran indignos. Efesios 5:25. Esto no es meramente motivación para el amor, es el patrón. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Y el Evangelio dice que Cristo, aun siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Así que el amor modelado en el Evangelio es un amor que toma la iniciativa. No es un amor que espera si la persona es digna o no es digna. Creo que ya establecimos el hecho de que nadie es digno. Y entonces pues cuando nos juntamos con nuestro cónyuge en matrimonio, el matrimonio no cambia eso. La persona sigue siendo la persona que era, y entonces nosotros no podemos esperar una transformación. Lo que tenemos que hacer es amar como quiera. Nosotros amamos por aquellos sin primero tener que exigir que esta persona sea merecedor de nuestro amor, porque la realidad es que yo no soy el merecedor del amor de otro. Ciertamente yo no soy merecedor del amor de Cristo, y Él me amó de todas maneras. Así que el Evangelio modela cómo es que uno ama dentro de una relación en donde las dos personas pues son imperfectas. Micrófono a una tercera persona para que me lea el tercero. El Evangelio provee el Espíritu, el fruto del Espíritu: amor, paciencia, benignidad, fidelidad, dominio propio. Gálatas 5, 22 al 23. Es exactamente el carácter que requiere el matrimonio saludable. Estas cualidades no se producen esforzándome más, son el resultado natural de una vida cada vez más rendida al Espíritu. Que vimos que cuando Jesús ascendió, preparó a sus discípulos y les dijo: yo me voy, pero les enviaré otro consolador, alguien igual que yo. Y ustedes están tristes ahora, pero deben alegrarse, porque este consolador va a estar no con ustedes, sino dentro de ustedes. Y va a producir en ustedes el cambio que es necesario. Es lo que le llamamos el fruto del Espíritu en Gálatas. Y al igual que cualquier tipo de fruto, el fruto surge cuando las condiciones adecuadas están presentes. Y si nos rendimos al Espíritu Santo, y en la medida en que nos rendimos al Espíritu Santo, entonces estos frutos deben surgir. Y entonces cuando nos juntemos vamos a hablar en los grupos un poco acerca de cómo hacemos esto, cómo es que nos llenamos del Espíritu Santo. Porque si ese es el mandato de Pablo, de ser llenos continuamente del Espíritu Santo, pues entonces vale la pena, de hecho, es indispensable que pensemos cómo es que eso se ve, cómo es que eso ocurre. Las hojas de ustedes terminan con un ejemplo, y es el que ilustra cómo es que el poder del Espíritu toma dos personas que son incompatibles en términos de carácter, en términos de edad, en términos del tipo de persona que eran, y aún así son un ejemplo de un matrimonio que el Espíritu usó para transformar a estas personas. Y el matrimonio de Martín Lutero y Catarina Bambora, es la esposa de Martín Lutero. Martín Lutero tenía 41 años cuando se casó, ella creo que tenía como 23, había una edad diferencia de edad bastante grande, pero esa no era la única diferencia de ellos también. Cualquiera que sabe un poco acerca de la historia de Martín Lutero, sabe que Martín Lutero era un hombre difícil.
Martín Lutero, probablemente, si hubiese vivido en nuestro tiempo, lo hubiesen diagnosticado con problemas psicológicos. This guy had problems. Y entonces, pero el Señor lo usó para hacer lo que hizo, para encender la chispa de la reforma. Y al día de hoy, pues personas como yo literalmente tengo una camiseta que dice Luther is my homeboy, o sea, de que este es un hombre que yo admiro, pero un hombre de que a todas luces era súper difícil de llevarse con él. Y entonces la historia de Martín Lutero es una en donde lo transformó a él de tal manera que Lutero llamó al matrimonio la escuela del amor. O sea, que el matrimonio no era una meta, sino que era un proceso de formación de por vida. Y si hay algo que quiero que se lleven, una idea que quiero que se lleven de esta sesión, es la idea de que el matrimonio debe cambiarnos. De que cuando ustedes sienten la presión de cambiar, eso no es un defecto del matrimonio, es el matrimonio funcionando como el matrimonio debe funcionar. El matrimonio debe cambiarnos, el matrimonio debe santificarnos. Así que el matrimonio de Martín Lutero y Catarina Bambora se sostuvo no solamente por sentimientos románticos, sino que fue sostenido por gracia. Dos pecadores que habían recibido el perdón y aprendieron a extenderse esa misma gracia el uno al otro. Así que vamos a juntarnos en grupos, ahí donde están, júntense en grupos de 3 o 4, y entonces vamos a ver las preguntas. Pueden elegir 2 de las 4. De hecho, hay 5. Pueden elegir 2 de las 5 preguntas que están ahí. Y luego de que estén juntos, digamos, por unos 10 minutos, nos juntamos de nuevo para poder discutir lo que compartieron.